Usdidea en su programa Usdidea Noticias de este miércoles 5 de mayo presenta la realidad de la detención del docente del municipio de Copacabana. Pidieron números para que pudiera avisar a alguien y no me lo... ¿Y qué pasó? Ya estamos en eso, nosotros sabíamos. No, el celular me lo quitaron ellos porque en los empellones me lo quitaron y ninguno de ellos me lo quería devolver. Ah, porque en los empellones me lo desgarraron todo. Hijos, bendiciones. Profe, que estemos bien. Cuídense mucho y apelo por ustedes. No, él no estaba allá. No. Eso, y para escribirle al grupo de los alumnos míos que estamos aquí, tomados presos en la expresión de... ¡Cállese! Hijo, es que yo soy profesor y él es mi alumno. No, yo sé que a usted le importa un poquito. En la calle con Orrea, ¿qué? Callado Ya me metiste una... Se queda callado. Bueno, listo, ma, queda callado. Se queda callado, que es que nadie le está diciendo acá que hable. Queda callado ya. Se queda callado. Se queda callado. Va a hablar en su casa, abrir los ojos en su casa con Orrea. ¿Qué cree que es que estamos acá bacanísimos, sí o no, marica? Es que no es que estemos mojados hasta el hijueputa todo el día trabajando por que este hijueputa país esté mejor, gonorrea. Por camines como ustedes, que estamos como estamos, hijueputa, ¿por qué no protestan bien? En paz y en tranquilidad, gonorrea. Quédese callado, no lo quiero escuchar más. No lo quiero escuchar más. Sí es sencillo, ¿y qué? Usdidea Noticias, un espacio institucional de la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia, aprobado por la Asamblea General de Afiliados, con la dirección de Juan Carlos Almirola Ayala, la coordinación de Antonio Estrada Saldarriaga y la producción de John Jaime Restrepo Quintero como secretario de Publicidad, Prensa y Propaganda. Usdidea Noticias. Directivas y directivos docentes, sean bienvenidos a nuestro programa Usdidea Noticias, cita que tenemos todos los miércoles a las 7:30 de la noche por nuestro canal Usdidea TV. El programa número 16 lo iniciamos rechazando las agresiones por parte de la fuerza pública, como ocurrió con el docente del municipio de Copacabana, y asimismo con un sinnúmero de personas agredidas. Rechazamos que algunos medios de comunicación solo se enfocan en mostrar el lado negativo de la marcha y de las protestas. Nos muestran como vándalos y no como un pueblo que reclama por una equidad, por salud, por un empleo digno, por una educación pública. Como es costumbre, tendremos la reflexión pedagógica, el informe de gestión del presidente de la organización, las pinceladas gremiales y sindicales. Invitado el representante a la Cámara, el señor Omar de Jesús Restrepo Correa, y de la Junta Directiva, el secretario general de la organización. Daré paso entonces a mi compañero de Prensa y Propaganda, el señor John Jaime Restrepo Quintero. Muy buenas noches, queridos directivos docentes, rectores, directores rurales, coordinadoras, docentes, estudiantes, amigos, comunidad educativa que siempre nos acompaña en nuestro programa Usdidea Noticias todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Hoy, nuevamente, como en programas anteriores, tenemos que dar inicio con dolores. Dolores, uno, por el inicio de nuestro programa, con la detención de manera arbitraria de nuestro colega docente en el municipio de Copacabana. Y por otra parte, debemos de lamentar profundamente el fallecimiento de muchos directivos y de muchos docentes que en la época actual de pandemia han fallecido. Por eso, con ese fondo del minuto de silencio, entonces le vamos a brindar homenaje a los docentes María Gudiela Bedoya, docente de la institución educativa Ángela Restrepo Moreno, del corregimiento San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín. Dos docentes del municipio de Caldas, el amigo Johnny de Jesús Ortega Tobón, quien era docente de tecnología de la institución educativa José María Bernal, y el docente Pedro José Ciro Atebortúa, de la institución educativa Pedro Luis Álvarez Correa, del mismo municipio de Caldas. Para ellos, para su familia, nuestro dolor, nuestra condolencia. Además, ya hicimos la despedida de nuestro colega rector de el Magdalena Medio, del municipio de Puerto Berrío, el colega rector Rubén Darío Gómez,
Cárdenas, quien se desempeñaba como directivo en la institución educativa América de ese municipio. Razón por la cual Usdidea, en este saludo doloroso, también da la posibilidad de tener la fortaleza siempre y cuando tengamos los cuidados y los protocolos de bioseguridad que debemos de tener para cuidar nuestra propia vida y nuestra salud. Y haciéndole mención a nuestro colega rector del municipio de Puerto Berrío, un deportista, un hombre de ciencia dedicado al ajedrez, y uno de sus colegas, el colega rector Gonzalo Pavón, le hizo el siguiente escrito en reconocimiento y en despedida a quien fuera en vida el gran amigo. Bencho, te fuiste amigo y se nos quedó media de ron iniciada. Una conversación sobre viejas pendientes y varias clases de ajedrez. La verdad en dos estábamos. Empatamos, pero en ajedrez fuiste el campeón. Deportista entusiasta hasta el punto de motivarme a salir del sedentarismo y comprar mi bici. Espero que no te hayas ido a la montaña del cielo en bicicleta. No jodas, ahí sí no ahorras nada y te pierdes muchas oportunidades de compartir unas buenas rancheras y whisky con el creador. Apúrate, dale pedal, ya vencerás tu máxima montaña, el cielo. No regreses, te pido, porque ¿para qué? Si allá pasas más bueno y de paso me darías un gran susto. Te extraño, amigo. Organiza un buen lugar con balcón para mirar hacia la tierra, para que cuando yo vaya nos jartemos hasta la agüita del florero y riamos como siempre al compás de Vicentazos y Darío Gómez. Bye, querido amigo. Así le despedía el colega rector. Llegó la hora de la reflexión pedagógica, a cargo del fiscal de nuestra organización, el señor Antonio Estrada Saldarriaga. Muy queridos directivos, docentes, rectores, coordinadores, directores rurales, amigos maestros, trabajadores del mundo. Bienvenidos a esta su reflexión pedagógica. Y el pueblo colombiano volvió por sus fueros de la lucha. El 28 de abril y los días siguientes, el 1 de mayo y los días subsiguientes, vuelven a enmarcarse en escenarios de escuela, de resistencia y de lucha. Como en el Bogotazo y el final del año 2019, el pueblo, los jóvenes, los trabajadores, los estudiantes, los líderes sociales, los intelectuales, volvieron a empuñar las banderas más sagradas de la protesta ciudadana. Muy a pesar de la arremetida de la derecha de este país contra el sector educativo, nosotros, dentro de nuestro compromiso social y pedagógico, como lo plantea Paulo Freire, requerimos de una educación como instrumento de liberación de los oprimidos, circunstancia que vivimos en una Colombia, en una sociedad tipificada como una de las más desiguales de América Latina. José Ortega y Gasset, el ilustre filósofo de la República de los Trabajadores, tiene mucho de razón cuando entendía y conceptuaba que la educación no ha de ser sino social y que la pedagogía es la ciencia de transformar las sociedades. Creía el filósofo español, como lo tenemos que creer nosotros hoy, en la educación como palanca de la historia, como elemento fundamental y dinamizador de los más urgentes cambios sociales que reclaman a grito los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños de nuestro país. Duque, con sus nefastos proyectos de reforma, encendió los ánimos, las calles y las inconformidades. Como lo plantea José María Vargas Vila en su desgarrador libro Ante los bárbaros, estamos en la hora de las desolaciones y de las lamentaciones.
Sordos están los cielos y la tierra para oír ese gemido formidable. Sordos y ciegos, las manos de la muerte que están tapando por igual los oídos y los ojos. Frente a este complejo panorama que nos tocó históricamente, donde el pueblo da lecciones y enseñanzas a los cegatones e injustos gobernantes, toca a los directivos docentes y maestros continuar dando luces, orientaciones, sabiduría y acompañamiento solidario a la lucha social, a nuestras comunidades educativas, a padres sin empleo, en la extrema pobreza, sin recursos pedagógicos para el trabajo en casa y sin esperanza. Por eso, colegas, que el futuro, los sueños y las ilusiones sigan estando en el corazón de la escuela. Antonio Estrada Saldarriaga, fiscal de Usdidea. Continuamos ahora con el informe del representante legal de nuestra organización, el señor Juan Carlos Almirola Ayala. Respetados colegas, en primer lugar agradecerles a todos los directivos docentes del Departamento de Antioquia que han acogido la propuesta de nuestra organización sindical Usdidea de apoyar el paro nacional en contra de esa nefasta reforma tributaria. Afortunadamente, por presión del pueblo colombiano en las calles, el presidente de la República el pasado domingo solicitó al Congreso de la República retirar esa propuesta. Se necesita reforma tributaria. ¿Por qué no sacan el dinero de las grandes empresas y de los ricos de Colombia, que ellos sí pueden tributar, y no del pueblo colombiano, que en su gran mayoría está en unas condiciones de desempleo y de subempleo y de informalidad? Entonces, en primer lugar, me parece supremamente importante que hayamos nosotros acompañado de diversas formas, en la presencialidad, en la virtualidad, pero que hayamos apoyado el paro nacional y lo sigamos apoyando. También queremos manifestarles que con nuestra hermana organización ADNEA, la Asociación de Directores de Núcleo, suscribimos también un comunicado donde mantenemos nuestra posición de apoyar el paro. Por muchas condiciones, sabemos que la presencialidad es muy delicada en estos momentos, pero igualmente podemos continuar apoyando estas jornadas de paro de muchas maneras. Unas jornadas de paro que han sido muy violentas, porque la fuerza pública ha excedido el control del territorio, el control del uso de las armas. Al respecto, les quiero manifestar que entre el pasado 28 de abril y el 2 de mayo se han podido registrar, según el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una plataforma de derechos humanos, lo mismo que No Más Derechos Vulnerados por los Uniformados, la Corporación Jurídica Libertad, Defender la Libertad y otros, se pudo registrar que entre el 28 de abril y el pasado 2 de mayo se registraron 824 agresiones por parte de la fuerza pública, 65 torturas, 571 privación de la libertad, 39 judicializaciones, 17 casos de militarización a la protesta social, 8 casos de disparos con arma de fuego por parte de la policía. Y se está verificando desapariciones y asesinatos. La situación es crítica, compañeros. O sea, ¿hasta cuándo tenemos el pueblo que seguir poniendo los muertos para poder adquirir nuestros derechos? Cuando la función del presidente de la República es legislar para todos y no para unos pocos. No solo legislar, es precisamente ser el presidente de todos y no de unos pocos o de un partido político o de los grandes ricos. En este aspecto, tampoco tenemos quien nos defienda las agresiones a los defensores de los derechos humanos, las agresiones a toda persona que estaba filmando. Tenemos el caso, como lo mostramos al principio de nuestro programa, el caso de nuestro compañero docente de Copacabana. Igualmente, el papel
de la Defensoría del Pueblo estuvo anulado. No hubo quien nos defendiera porque desafortunadamente el Defensor del Pueblo hace parte del gabinete del señor presidente. Y digo del gabinete porque precisamente el Defensor del Pueblo hace parte del equipo de trabajo del presidente de la República y no en una función concreta de defender los derechos del pueblo. Entonces es muy complejo así cuando las instituciones que deben velar por la defensa de los derechos de las personas lo que hace es defender precisamente el sistema como tal. Estamos en una situación muy crítica, compañeros, y esto nos debe llevar a nosotros a estar reflexionando continuamente sobre qué es lo que está pasando. Otro aspecto que es de verdad preocupante es el proyecto 010 sobre la reforma a la salud. Este proyecto, ojalá ustedes lo pudieran abordar, queridos dignatarios, queridos colegas, fue radicado el año pasado y en este momento está cursando en el Congreso de la República, que le quitan, que le ponen un poquitico. Total, acaba con el sistema de salud que tenemos, que no es un buen sistema, pero acaba con lo poquito que tenemos, porque en primer lugar va a financiar el sistema de salud privado y a acabar lentamente el sistema de salud público, que es el que nosotros tenemos. Entonces, el dinero para la salud no iría ya para los hospitales, sino que iría para las empresas privadas prestadoras del servicio de salud. También nosotros, como docentes, como directivos docentes, como magisterio, nos veríamos enormemente afectados, porque ahí no cabe el que seamos un régimen especial, que para algunas cosas sirve, para otras cosas no. Lo cierto es que si nosotros necesitamos un especialista, ellos no lo van a atender, lo tenemos que pagar, y si no hay con qué pagarlo, entonces tendremos que morirnos. La situación es muy complicada. Entonces, situación compleja, porque mientras el gobierno se dedica a invertir más en reforzar su aparato militar, descuida por completo la inversión en salud y educación, que son los soportes sociales precisamente para poder beneficiar al pueblo colombiano. Compañeras, compañeros, seguimos en pie de lucha. Tenemos que estar muy atentos a lo que va pasando, no solamente desde el Comando Nacional de Paro, sino también acá a nivel territorial, de las orientaciones que se dan desde el Comando Departamental de Paro y desde las otras organizaciones hermanas, Comadida, Comasden, Comadea, Comadnea, Comusdidea, como la CUT, como las centrales obreras, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones comunitarias. Es un dolor que tengamos que estar en las calles luchando por nuestros derechos y como no se veía hace muchos años, la fuerza pública acabándonos, torturándonos, desapareciéndonos. No hay derecho, compañeros, no hay derechos. Queremos seguir en la protesta, queremos seguirnos manifestando, no queremos vandalismo, pero también tenemos que recordar que los grandes ricos de este país se han usufructuado, han tenido unas ganancias y nos han robado a todos los colombianos. Compañeras, compañeros, tenemos que seguir movilizándonos. Muchas gracias. Como invitado la noche de hoy, nos acompaña también el representante a la Cámara, el señor Omar de Jesús Restrepo Correa, con dos temas. 1, reforma tributaria. 2, paro nacional. Como invitado tenemos el representante a la Cámara, el señor Omar de Jesús Restrepo Correa. Señor representante, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este importante programa y permitirme dar algunas opiniones con relación a la situación del país por la que atraviesa en este momento. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a tener dos temas importantes, reforma tributaria
y paro nacional. Con respecto a la reforma tributaria, el presidente de la República, el señor Iván Duque Márquez, retiró el proyecto de la reforma tributaria, pero se está mencionando de un nuevo documento. ¿Qué puntos debería tener una reforma tributaria justa? Bueno, primero que todo, una reforma tributaria debe ser construida con todos los sectores sociales y los actores del país, con los partidos, con los gremios, con las organizaciones sociales, con la academia, con el movimiento social campesino, con los indígenas, con los afros. Es decir, debe ser una reforma que incluya la mirada de todos los sectores para que sea una reforma progresiva. Nosotros creemos que debe ser una reforma progresiva que afecte y que las fuentes de financiamiento no sean los sectores populares. Es que aquí las reformas tributarias siempre pretenden ampliar la base social para cobrarle y presupuestos e impuestación a los más pobres para empobrecerlos y beneficiar y excluir de este tipo de presupuestos pues a los más adinerados con el pretexto de que ellos generan empleo y con el pretexto de la inversión o la confianza inversionista. Nosotros creemos que las fuentes de financiación para una reforma tributaria debe ser a través de la Reserva Internacional. Hay una gran cantidad de recursos que están ahí, que no se han tocado y que se deberían destinar para resolver este tipo de crisis. Creemos que se deben apuntar hacia los paraísos fiscales, controlar esos recursos, porque hay mucha gente que va de impuestos, ponen esos capitales en los paraísos fiscales para no pagar impuestos. Que debe de gravarse a las transnacionales, a las que hacen la extracción de recursos naturales, el petróleo, las transnacionales del petróleo, de los hidrocarburos, de la extracción de recursos del oro, que tampoco pagan mucho impuestos, pero sí generan muchas afectaciones al medio ambiente y generan mucho desplazamiento en los territorios. Creemos que se debe gravar al sistema financiero porque son los que más se han venido beneficiando en estos tiempos de crisis y de pandemia y tampoco pagan impuestos y son los que más rentas han tenido en los últimos años. Creemos que se debe gravar a los grandes terratenientes y latifundistas que tampoco pagan impuestos en este país. Es decir, debe ser una reforma progresiva que pague y ponga a pagar a los que más tienen y beneficie a través de la distribución de la riqueza a los más pobres y a los menos favorecidos. Señor representante, el segundo tema, paro nacional. ¿Cómo lo implementamos o cómo lo conectamos con el proceso de paz, del acuerdo de paz? Bueno, el acuerdo de paz ha generado un fenómeno en este país muy importante y es que ha logrado generar lo que se llama una capacidad organizativa, una capacidad de movilización, porque la gente pues ha venido tomando conciencia en la medida en que han entendido de que la paz es una paz con justicia social. La paz no es solamente desarmar a un grupo que estaba alzado en armas y que ya que con eso creen que se resolvieron los problemas, cuando los problemas pues son estructurales. Entonces la paz es inversión en la salud, la paz es educación gratuita, la paz es vivienda, la paz es acceso de la tierra para los que no la tienen, la paz es la democratización de la economía, la democratización de la vida política, pero también de la vida social en el país. Esa es la paz. Ese proceso generó y ha generado una capacidad de movilización en el país, porque a la gente ya se le quitó el ruido de la guerra, aunque han venido siguiendo asesinando líderes reincorporados, firmantes de la paz, líderes sociales, y yo creo que conectar ese proceso con la realidad que tenemos hoy, pues esto es parte del mismo proceso de paz. Creemos nosotros que hay que luchar por su implementación y creemos nosotros que hay que luchar también por mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos y desmontar esa doctrina de la seguridad nacional con la que están siendo educados los miembros de la fuerza pública, que están formados para un país en guerra permanente, que están formados para violar los derechos humanos, no respetan los derechos humanos, están formados para ver al opositor, al que marcha, al que se moviliza como enemigo, y ese tratamiento de guerra a quien se moviliza o a quien disiente del establecimiento de las políticas del gobierno,
pues eso los lleva a ellos a que repriman, eso los lleva a ellos a que vean al otro como un enemigo del establecimiento, cuando es una persona que está haciendo uso del ejercicio del derecho a la protesta para reclamar sus derechos, para reclamar porque se le implementen o se le resuelvan sus necesidades insatisfechas. El llamado entonces a continuar en el paro nacional. Pues hombre, la gente, eso es un derecho fundamental que la gente tiene que acudir a él, la gente tiene que acudir cuando la oligarquía o los que están en el poder pues no abren espacios de participación, no abren espacios de diálogo y no abren espacios de concientización. Y cuando los que gobiernan pues no gobiernan para la gran mayoría de los colombianos, sino que gobiernan para un pequeño sector, que son los que se han venido beneficiando, digámoslo así, pues de las riquezas de nuestro país, y no gobiernan para las grandes mayorías, pero sí gobiernan para los banqueros o gobiernan para las transnacionales y gobiernan para los grandes dueños de la tierra. Entonces debe ser un gobierno no de espaldas al pueblo, sino de espaldas al pueblo, sino de cara al pueblo para que resuelva sus necesidades. Nosotros creemos que la gente debe seguir marchando, debe seguir haciendo el uso del ejercicio a la movilización como un derecho fundamental. Claro, nosotros creemos que hay que hacerlo de manera pacífica, pero hay que exigirle al gobierno que controle a la fuerza pública y que estos asesinatos que se han venido dando en las últimas jornadas de las marchas en este país pues no queden en la impunidad, como tampoco queden en la impunidad la muerte de los líderes sociales ni tampoco de los firmantes del acuerdo de paz. El llamado entonces del representante a la Cámara, el señor Omar, a las marchas pacíficas. Para este año la organización sindical tiene programada la Asamblea de Reforma de Estatutos. De esto entonces nos informará el secretario de la organización, el señor Freddy Alonso Villavanegas. Un cordial saludo esta noche 5 de mayo. Hoy les vengo a contar nuevamente sobre la invitación que les hicimos desde el programa anterior para la realización de un procedimiento de reforma de estatutos. Les enviamos a cada uno de los correos electrónicos que ustedes tienen registrados aquí en nuestra organización y que también además hemos ido actualizando cada que ustedes llenan una de las formatos de asistencia. Hemos ido actualizando esos correos y ahí les hemos enviado la invitación. El enlace del formulario donde ustedes pueden colocar las propuestas de modificación a los estatutos. Y además es importante identificar por qué es fundamental esta modificación o actualización de estatutos. Porque desde el año 2002 se redactaron y aprobaron unos estatutos cuando Corodea, Corporación de Rectores y Coordinadores de Antioquia, se transformó en Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia. Cambia el fundamento, cambia el propósito, se fundamenta lo sindical, se fundamenta una organización que trabaja y lucha por las condiciones laborales de nuestros desempeños. Rectorías, rectores, rectoras, coordinadores, coordinadoras, directores y directoras rurales. En ese sentido, también vale recordar que hoy somos 905 afiliados, un número muy superior a los del 2002. Y es probable, muy probable que sigamos creciendo. Es probable que en un año tengamos 100 o 200 miembros más y que sigamos creciendo. En esa medida es una obligación que el marco normativo, o sea, los estatutos, tengan unas condiciones de asertividad, unas condiciones que fortalezcan nuestra organización. Nosotros les habíamos contado en una circular que les enviamos que hasta hoy, 5 de mayo, era el tiempo para que ustedes hicieran sus propuestas. Pero dado también los acontecimientos de estos días de movilización y paro, donde hay unas prioridades fundamentales, y además recibiendo algunas sugerencias de otros colegas, también planteamos
lo importante que sería adicionarle una semana más de tiempo. Entonces, por eso, desde hoy miércoles 5 de mayo hasta el próximo miércoles vamos a tener la disponibilidad, el formulario virtual para recibir sus aportes. Recuerden también que es muy importante que cada aporte cuente con la suficiente claridad y justificación. La justificación fundamental está en el marco del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, es probable que yo quiera hacer una modificación, pero esa modificación no está ajustada a lo que el Código Sustantivo del Trabajo, en términos de organizaciones sindicales, establece como marco jurídico fundamental. Entonces, por eso es importante que cuando yo o tú hagas una propuesta de modificación, al frente tenemos en el formulario el campo para la argumentación, porque con esa argumentación es que lo vamos a someter a votación en la Asamblea General que vamos a convocar en el mes de junio. Entonces, una propuesta que no tenga una justificación no podrá ser tenida en cuenta. Una propuesta que esté por fuera de lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, pues tampoco podrá ser tenido en cuenta. Entonces, les invitamos nuevamente a que revisen sus correos electrónicos que tienen registrados, porque ahí les hemos enviado el enlace y la información. También les hemos enviado los estatutos para que tengan la posibilidad de comparar los estatutos actuales, identificar ahí los artículos y desde ahí tener la primera base o el primer fundamento de su argumentación. El artículo, el número del artículo, lo que dice el artículo, cuál es su propuesta y cuál es la justificación. Agradecemos a ustedes su participación y recuerden que esto lo estamos haciendo es porque en los estatutos actuales es un derecho de todos los afiliados y afiliadas a que la Junta Directiva reciba sus propuestas de actualización y modificación. Recuerden, hoy somos 905 afiliados en nuestra organización USDIDEA y seguimos creciendo. Nos vemos. Bienvenidos a estos aportes. Llegamos al momento de nuestras pinceladas gremiales, nuevamente por el fiscal de nuestra organización, Antonio Estrada Saldarriaga. En USDIDEA Noticias, desde la calle, bienvenidos a sus pinceladas sindicales. Así los gobiernos como el de Duque ignoren, menosprecien y atropellen en sus más sagrados derechos a los trabajadores y a sus organizaciones gremiales. Como se los expresé hace 8 días, los sindicatos son importantes, tienen poder y capacidad de movilización. Esto quedó demostrado hasta la saciedad con los paros de 2019 y los que heroicamente se mantienen hoy, muy a pesar de desafiar la pandemia, de jugarse la integridad física y la vida misma. En las conciencias y en las consignas de los trabajadores de la educación, tiene que estar muy claro que diremos no a la reforma de la salud, proyecto 010, no a la reforma pensional, no a la reforma laboral, decreto 1174. Hoy le decimos no a la alternancia educativa, no a las privatizaciones. Y como colombianos, en su defecto, tenemos que decir sí a la renta básica permanente, sí a la defensa de la producción nacional, sí al subsidio de las MIPYMES, sí a la matrícula cero. Estamos en defensa y negociación de los sectores sociales y de los sindicatos. Compañeros, son muchas las inquietudes. Según analistas, la perversa reforma de la salud es peor que la tumbada reforma tributaria. Es toda ella una olla podrida que vienen hoy cultivando y trabajando congresistas y empresarios. Ya, compañeros, no operarán las EPS sino aseguradoras de salud, y ya no solo se pagará a su EPS, sino unas pólizas para que cubran el 100% de su salud. Las patologías no estarán cubiertas porque esto se ha convertido en un negocio. Impondrán igualmente el autocuidado, pagos adicionales porque ellos interpretarán
si usted en el proceso como paciente se cuidó o no. Desaparecerá el hospital cancerológico y se deberá pagar en la clínica oncológica de Sarmiento, todo en un proceso de privatización y de volver particular el servicio de salud. Colegas, trabajadores, la salud pública estará a cargo y control de multinacionales que decidirán las cuotas moderadoras, los precios e impondrán reglas del mercado. Vendrán la liquidación y cierres que nosotros ya lo hemos sentido en hospitales de los pueblos y de las ciudades. Se acabarán los regímenes especiales y entre ellos el del magisterio. Se acabarán los programas de salud y vacunación que llegaban a los municipios y departamentos, que quedarán entonces en manos de las nuevas aseguradoras y de multinacionales. Ojo, porque supuestamente ha dicho el gobierno que en el Congreso tienen los votos para aprobar este esperpento que matará al resto de colombianos que se salven del COVID-19 y del hambre que hoy campea en todos los rincones de la nación. Compañeros, hay dos reflexiones que quiero que nos queden muy claras. Una de unos compañeros marchantes en Bogotá y que en una pancarta se podía leer: si un pueblo sale a protestar en medio de la pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus. Y lo ha dicho ese gran constitucionalista José Gregorio Hernández. El presidente de la República sustituyó el diálogo institucional por el autoritarismo. Finalmente, saludo fraternal de pesar y solidario con los colegas directivos, docentes y núcleos familiares por aquellas personas que han fallecido en la pandemia. De sus ejecutorias y de su misión cumplida, tenemos los mejores recuerdos y el reconocimiento perenne. Por los colegas y por sus familias que en estos momentos están enfermos, hacemos votos por su recuperación. Hemos pasado por sus pinceladas sindicales. Y de la Escuela de Formación para Directivos Docentes nos contará el coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones CEIDEA de USDIDEA, el señor Martín Felipe Uribe Izaza. Muy buenas noches para todas y para todos. Es un placer estar en nombre del CEIDEA en USDIDEA TV en este día, poderles contar a ustedes qué ha sido la Escuela de Formación para Directivos Docentes. Un espacio que ha nacido para los directivos docentes del departamento de Antioquia, afiliados a nuestra organización sindical y no afiliados, pero también a los maestros, a los alumnos en formación de los diferentes ciclos de formación complementaria y de las universidades, y a todas aquellas personas que quieran aprender acerca de la gestión escolar o de la gobernanza. Hemos logrado lanzar nuestro canal del CEIDEA en YouTube. Actualmente tenemos 31 suscriptores, esperamos poder ir aumentando esa cifra día a día. Ahí vamos a tener todo lo relacionado a formación de parte del CEIDEA y encontrarán ahí la primera lección, diagnósticos y caracterizaciones para la gestión escolar en sintonía con el proyecto educativo institucional. Del jueves de la semana pasada al día de hoy, esa lección ya lleva 369 visualizaciones. Queremos agradecerle a Juan Carlos Almiro Layala y a los demás compañeros de la Junta Directiva de USDIDEA por el respaldo, el apoyo, el espaldarazo y el acompañamiento que hacen al Centro de Estudios e Investigaciones y a esta Escuela de Formación para Directivos Docentes. El compañero Wilmer Alexander Restrepo Maya, integrante del CEIDEA y del eje de formación de nuestro Centro de Estudios e Investigaciones, nos presentó cuáles eran los ejes en los cuales estábamos trabajando este año en el Centro de Estudios e Investigaciones: investigación, formación, documentación y alianzas intersectoriales. Él tuvo la posibilidad de presentarnos el eje de formación y esperamos que en futuros encuentros el coordinador o cualquiera de los integrantes del eje o de los otros ejes puedan estar en USDIDEA TV contándonos de qué se tratan los ejes del Centro de Estudios e Investigaciones. La Escuela de Formación para Directivos Docentes nace en el marco de
5 referentes importantes. El primero es el afianzamiento del liderazgo de los directivos y las directivas docentes en el departamento y en cada una de sus instituciones educativas. Un liderazgo que debe promover la participación y, en la medida de las posibilidades, la democracia al interior de los procesos de gestión institucional. La investigación como un referente central de cada uno de los procesos que viven las instituciones educativas y en el cual se expresan las comunidades de aprendizaje, los centros de investigación, las redes o los microcentros, donde se hace visible la posibilidad de la participación de la comunidad educativa. Procesos institucionales que están enmarcados en el contexto donde se desarrolla cada uno de los establecimientos educativos y las acciones propias del hacer posible del aprender en la escuela desde cada una de las instituciones educativas, pero con un eje central fundamental, basados en el proyecto educativo institucional. Es así como la escuela de formación llega fundamentalmente con 2 columnas vertebrales más o menos definidas a partir de la entrevista que se hizo el año pasado, de la encuesta que se hizo el año antepasado, y que el año pasado se empezó a caracterizar, que tiene que ver con la gobernanza escolar para las libertades en el departamento de Antioquia. Dentro de lo que ustedes nos respondieron a nosotros, nos ha quedado claro que es importante fortalecer una línea que es la investigación educativa escolar, y ahí estaba fundamentado 7 temas que ustedes los ven en estos momentos en pantalla: los diagnósticos y las caracterizaciones, la autoevaluación institucional, que es nuestra segunda lección de este mes, el plan de mejoramiento institucional, el plan operativo, el presupuesto participativo, el proyecto educativo institucional y la rendición de cuentas, pero también algunos temas de actualidad escolar: el etos del directivo docente, fondos de servicios educativos, el nuevo código disciplinario que empieza a regir del próximo semestre, el acompañamiento pedagógico y la autoridad, la investigación en los directivos docentes, la comunidad de aprendizaje docente, el trabajo en casa, inclusión y equidad de género y taller de escritura. Hemos empezado pues la primera lección, que hablaba de la importancia de los diagnósticos y las caracterizaciones para la gestión escolar en sintonía con el proyecto educativo institucional, y tuvimos la posibilidad de un primer encuentro, una primera clase, el contexto en el foco de la gestión escolar, a cargo de una enamorada de la gestión, María del Pilar Rubio Ceballos, una muy conocida de ustedes, directiva docente, fue directora de la Casa del Maestro durante muchos años, participó en la Expedición Pedagógica Nacional. Un segundo momento que tuve el placer de compartirlo, que era hablar del reconocimiento de la situación escolar desde el desarrollo del PI, problemas, análisis e intervenciones, un resumen fundamental de lo que es el proyecto educativo institucional y lo que debe ser entendido por los directivos y las directivas docentes como una herramienta estratégica de desarrollo institucional en permanente construcción. Tuvimos la posibilidad también de contar con el doctor Gerardo Sánchez Reales, integrante del CEIDEA y afiliado a nuestra organización sindical, hablando de los diagnósticos participativos para las transformaciones participativas, instrumentos y herramientas. Él tuvo la posibilidad de hacer todo un ejercicio acerca de lo que eran los diagnósticos participativos. Todo este espacio estuvo moderado por nuestra compañera la magíster Gloria Patricia Tirado Ramírez, y esperamos contar con ustedes en futuros encuentros. La próxima lección, la segunda lección en la Escuela de Formación para Directivos Docentes, es el próximo jueves 20 de mayo de 4:30 a 6:45. La lección es la autoevaluación institucional. Esperamos contar con ustedes, esperamos encontrarnos en ese espacio, esperamos que se sientan muy orgullosos del CEIDEA, que se vinculen a él, los que no están vinculados a nuestra organización sindical que lo hagan, que reciban los beneficios de participar a este organismo tan importante, y sean todas y todos bienvenidos al CEIDEA y a esta Escuela de Formación para Directivos Docentes. Un muy feliz día. Hemos llegado al final del programa Usdidea Noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal, hacer clic en manito arriba. Nuestra sede sindical está ubicada en la calle 60, número 4937 del sector Prado Centro. Horario de atención de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Disponible al fijo 444-8247. Celular, WhatsApp y Telegram al 314-700-1272. Esta semana, la asesoría jurídica se prestará jueves y viernes de manera presencial, de 8 de la mañana a mediodía. No olviden que Usdidea continúa en pie de lucha.
Los esperamos en nuestro próximo programa el miércoles 12 de mayo a las 7:30 de la noche por nuestro canal Usdidea TV. Hasta pronto y nos veremos el próximo 12 de mayo a las 7:30 de la noche.